Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy estamos en compañía de un amigo de la casa, se trata nada más y nada menos que Edgar Blanco Carrero. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, oficial de la Marina venezolana retirado y experto en estrategias militares. Estaremos hablando hoy de un tema muy fascinante, ¿no? Y también medio polémico, se podría decir, ¿no? Que es el tema del mar de Venezuela como escenario de conflicto de las guerras europeas en el lapso de tiempo entre 1596 y 1648. En este lapso de tiempo, pues, hay una guerra llamada la Guerra de la Sal, que es un conflicto bélico entre dos potencias de la época como era el Reino de España y el Reino de los Países Bajos. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida al señor Edgar, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Emilio, que me das otra vez de aquí compartir conocimiento. Fíjate que a esta presentación preferí colocarle el mar de Venezuela dentro del marco de los conflictos europeos entre el siglo XVI y siglo XVII, porque hablar de la guerra de la sal, que es otra de las cosas con las cuales se habla lo que vamos a hablar hoy, eh, tiene una visión que en cierta manera incluso hay autores venezolanos como Brito García y Dávila que hablan de guerra de la sal, pero dentro de un contexto ideológico que eh, da la imagen más bien de la lucha por obtener materias primas en función de un contexto capitalista dado, que en cierta manera es así, pero si lo enmarcamos dentro del contexto en que estamos o que vamos a hablar el día de hoy, vemos que la situación era de un conflicto que había entre las Provincias Unidas de los Países Bajos y el Reino de España. ¿Por qué? Porque las Provincias Unidas estaban buscando obtener la independencia en virtud de una serie de situaciones que más o menos vamos a estar hablando en el transcurso de esta tarde. Y ese conflicto, a su vez, estaba enmarcado en otro conflicto más grande que estaba acaeciendo en Europa, que estaba relacionado con la guerra de religión. Uh-huh. Esa es una de las razones por las cuales prefiero hablar del mar de Venezuela y cómo se ubicó el mar de Venezuela dentro del marco de ese conflicto. Ahora, ¿por qué el mar de Venezuela? En el año 1596, o vamos a hablar 2 años antes, llegó aquí a Venezuela, procedente de Santo Domingo, que se conoció como Simón Bolívar el Viejo. Uh-huh. Él fue procurador aquí en la incipiente organización de la Capitanía General de Venezuela y él fue el que utilizó el nombre de Mar de Venezuela para referirse a un espacio geográfico que iba desde el Cabo de la Vela hacia el occidente, pasaba por el archipiélago de los Monjes, seguía hacia el oriente por Aruba, Curazao, Bonaire, se extendía más hacia el oriente por el archipiélago de Isla Ave, después por el archipiélago de los Roques, por la isla La Orchila, por la isla Blanquilla, por la isla Los Testigos y finalmente llegaba hacia Trinidad. Él en un texto que incluso lo tengo colocado en un blog, define ese espacio de mar como un puerto natural de aguas tranquilas que permitía la explotación de perlas y la estadía de buques Un por gran gran tiempo comerciante porque de estaban perlas, hay que protegidos. decirlo así. Sí, en ese tiempo ese era lo que se producía o se explotaba, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, la otra particularidad por la cual quise colocar este nombre era que en ese momento no existía la Capitanía General de Venezuela con el imaginario con el cual nosotros entendemos que fue Venezuela a partir del año 1810, sino que existía la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de la Nueva Andalucía. Entonces, el nombre de Mar de Venezuela generó una especie de unidad espacial a partir del mar que le dio sentido a lo que después política administrativamente sería la Capitanía General de Venezuela, como se conoció a partir del año 1786. Esas fueron las dos razones fundamentales 77, don Edgar.
1777, eso. Lo que pasa es que yo lo confundo con el 86 por el tema de la audiencia. Y Sí, a la veces Real la fecha, Audiencia fue en el 86. por eso es que yo prefiero, pero bueno, vale la observación. Entonces, dentro de ese marco geográfico e histórico en que nosotros nos desenvolvimos, estaba aconteciendo una guerra de independencia en Europa, donde los que estaban luchando por ella eran los neerlandeses, y la característica de la guerra se dio por una circunstancia económica que me permiten a mí decir o explicar de una manera más explícita la relación entre lo público y lo privado, que fue parte de lo que marcó la naturaleza de ese conflicto. Tan es así que, para ir adelantando cosas, hubo un intendente del ejército español de Flandes que se llamaba Baltasar Ayala, que dentro del marco de la historia del derecho de la guerra es una persona que es considerada porque él habló de lo que era una guerra justa, o definió guerra justa, que era una práctica que ya era histórica para más o menos entender cuál era la forma en que se podía hacer la guerra entre pueblos o entre individuos en un momento dado, porque en ese momento se podía hablar de guerras públicas y de guerras privadas. Entonces, Baltasar Ayala, a propósito del levantamiento de los neerlandeses, él dijo que ellos no eran justos contendientes. O sea que ellos, eso que llamaban en ese momento Guillermo Orange, etcétera, como lucha por la independencia o guerra de independencia, no era considerado así por los españoles, sino era el levantamiento de unos rebeldes que no se sometían a los dictámenes de la Casa de los Habsburgo, que era la que regía los destinos de esos territorios. Entonces, como ellos no eran justos contendientes y eran tratados como rebeldes, imagínense, las penas máximas a ellos estaban sometidos una vez que eran capturados. Claro, en la medida que fue desenvolviéndose la guerra y se fue extendiendo en el tiempo, empezó a ocurrir una suerte de reconocimiento. Pero, por ejemplo, cuando ocurre el ataque al Ancón de Refriega, que era como se llamaba el sitio donde se sacaba sal en la península de Araya, los individuos que fueron capturados fueron tratados como delincuentes. O sea, delincuentes que estaban haciendo una actividad privada que era la piratería en esa zona, y fueron ejecutados. Entonces, el tema es que vamos a ir viendo dentro de la naturaleza de los acontecimientos que vamos a estar comentando el día de hoy, es cómo la relación público y privado se fue mutando en la medida que se fueron desenvolviendo los acontecimientos, tanto en Europa como aquí en América. Entonces, sí, ajá, bueno, entonces, lo que le iba a contar, ¿no? Que este conflicto que bien señala entre España y los rebeldes holandeses, es como usted dice, o sea, se libró más allá de Flandes. Y uno de estos escenarios de la guerra tuvo como protagonista este producto que es la sal, ¿no? Que es un recurso que Holanda no tenía, ¿no? En su territorio, y es por eso que también después se queda con varias islas del Caribe, ¿no? Para poder explotar esta sal, ¿no, don Edgar? sí, sí. Bueno, de hecho, fíjese, Uh-huh. la conversación de ahora yo la había dividido en tres partes, ¿no? La primera es más o menos explicar qué era lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento y por qué los holandeses necesitaban sal. Después vamos a hablar de como consecuencia de la guerra de independencia, no solamente en Holanda, sino por la situación que estaba ocurriendo en Italia, empezaron a cambiar las formas de hacer la guerra, que Geoffrey Parker, por ejemplo, o John Keegan denominan la revolución militar del siglo XVI. Sí, que Y las después vamos a fortificaciones hablar, cambian, ¿no? ajá, no, y la artillería, o sea, La bueno, por el artillería efecto de la también. artillería y eso. Y después vamos a ver cómo se manifestó eso aquí en América, porque la guerra de independencia neerlandesa se puede dividir en dos partes. Una parte que fue propiamente europea y después otra parte que fue no solamente europea, sino que fue global. Uh-huh. Y dentro de esa globalidad es que nosotros quedamos convertidos en un campo de batalla. O sea, nosotros, lo que era la Venezuela en ese momento. Sí, tienes razón, porque inclusive
En el oriente, en el lejano oriente, pues también hubo batallas entre holandeses y españoles, ¿no? Sobre todo en las islas de las especies, Indonesia. En Taiwán En las, también hubo conflictos. en la Molucas, en En las Ceilán, Molucas, sí, aunque en exacto. esa parte estuvieron más afectados fueron los portugueses, porque también hay que tener en cuenta que en ese momento Portugal formaba parte de España. Sí, estaba la unión dinástica de las dos coronas. Exacto. Entonces, bueno, fíjense una cosa, la guerra de independencia holandesa empieza por una situación de quiebra en que se encontraba la corona española para poder sostener lo que este Felipe II había heredado de su papá Carlos, Carlos V, Carlos I. Y Holanda en ese momento tenía la particularidad o fue afectada favorablemente por eso que se conoció como Renacimiento en Italia. Como decir, el heraldo de cómo el Renacimiento se manifestó en el norte de Europa fue un científico, pintor, escultor alemán que se llamaba Albrecht Dürer. ¿Cuál es la naturaleza del Renacimiento? Para más o menos hablar de forma rápida, y está relacionado con uno de los individuos que contribuyó al cambio de la naturaleza de las fortificaciones, que fue Alberti. Fue que en la Florencia del siglo XV empezaron a buscar la manera de conciliar el saber teórico que se encontraba en la mayoría de los monasterios, abadías y las bibliotecas de esos monasterios y abadías, con el saber práctico que había en las calles y que permitía hacer construcciones de diferente naturaleza. Fíjense que se le atribuye a Alberti, a Brunelleschi, a Toscanelli. Toscanelli incluso también es clave porque se dice que Toscanelli fue el que le dio más o menos la manera en que Colón debería desarrollar los cálculos matemáticos para poder navegar en las condiciones que navegó para llegar a las Indias Orientales. Y bueno, como sabemos, no llegó. Pero el caso fue que uno de las personas que se aprovechó de eso fue Albrecht Dürer, y él cuando regresa a Alemania, él genera un movimiento que en los Países Bajos tuvo más repercusiones en el sentido que este saber teórico y saber práctico le permitió a ellos potenciar más un crecimiento económico que ya estaba en proceso desde finales del siglo XV, inicios del siglo XVI, y los convirtió prácticamente en el centro comercial de Europa. O sea, inclusive desplazando a Amberes, que lo había sido anteriormente. Entonces, ese crecimiento económico hizo que los Países Bajos que en ese momento estaban bajo la esfera de los Habsburgos, tuvieran una bonanza en el sentido comercial que fue afectada por dos situaciones que empezaron a darse. Una, como había dicho originalmente, que los Habsburgos españoles estaban buscando la manera de poder levantar sus estados de quiebra financiera por la situación de sostenimiento de las guerras en que estaban inmersos en ese momento. Por otro lado, por la quiebra dada por el impacto que generó la traída de oro y plata del continente americano. Y lo otro, que fue la que produjo la ruptura y generó el proceso independentista, sí, fue que para poder corregir estas deficiencias que estaban padeciendo los españoles, empezaron a aumentar impuestos, y el sitio donde ellos veían que se estaba teniendo más dinero, que era casualmente en los Países Bajos, quisieron con ellos hacer tasas impositivas más grandes que no les gustaban. O sea, que de paso no le gustan a nadie, pero en un momento en que estaba ya expandiéndose la reforma en Europa. Entonces, la reforma que entre sus causas estuvo el aumento de las tasas para poder garantizar el perdón de todos los feligreses, se empezó a ver en el norte de Europa como una imposición que está relacionada con marcas religiosas, que hizo que incluso las corrientes
reformadas que se instaurasen allá fueran más radicales. O sea que el proceso independentista holandés tuvo, como decir, tres elementos fundamentales. Uno, la reforma protestante. Dos, la situación de quiebra que se encontraban los españoles para poder sostener el imperio que tenían en ese momento. Y la tercera, que es el auge económico que empezaron a tener los holandeses. Sí, de hecho, hay mucha gente que dice que Flandes fue el Vietnam del Imperio Español, porque se perdió muchísimo dinero en esa guerra por un Sí. espacio territorial muy pequeño, pero como bien dice usted, era un espacio que producía bastante bonanza económica. Sí, bueno, el tema del otro es que los holandeses son muy laboriosos. Y hay otras cosas en particular que los distinguen a ellos, y como se sabe, bueno, el país se llama los Países Bajos. Es un país que le ha ganado terreno al mar. Entonces, para poder ganar el terreno al mar han tenido que ingeniárselas de manera tal de que puedan vivir en seguridad en las condiciones que viven o que viven incluso hoy en día. Y eso hizo que no solamente se convirtiese en un centro comercial, sino que el centro del conocimiento en Europa, sobre todo a finales del XVI y gran parte del siglo XVII, orbitó en torno a lo que se cocinaba, vamos a decirlo de esa manera, en las universidades holandesas, sobre todo la Universidad de Leiden. De hecho, uno de los filósofos favoritos míos es Spinoza, filósofo del siglo XVII. Sí, Baruch Spinoza. Benedicto de Spinoza, le digo yo, como al final él se nombraba. Entonces, bueno, esa era más o menos la situación en que se desenvuelve la guerra. Ahora, ¿qué pasa? O sea, esa guerra se conoce como la guerra de los 80 años. Entonces, ¿qué hay que tener presente para poder nosotros hablar de esta guerra de los 80 años? Primero, en que los holandeses, como incluso lo hicieron los primeros flamencos que habitaron ese espacio, se valieron de las condiciones geográficas para primero defenderse de los romanos cuando quisieron expandirse hacia el norte. Y en este momento utilizaron las condiciones geográficas para defenderse de los españoles en las mismas condiciones en que los originales se habían defendido de los romanos, con la ingeniería que había en ese momento. ¿Cuál es la ingeniería que había en ese momento? Bueno, que ellos ya habían desarrollado capacidades para inundar zonas de su territorio de manera tal de producir, como decir, diques o un sistema defensivo más económico, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que sería el segundo punto. En la batalla de Empel, el de Milagro Empel, se ve como inundan, ¿no? Inundan y, bueno, y se les revierte después cuando se congela. Se congela el río. Sí. Se congela el río. Bueno, pero bueno, esos son detalles ahí, ¿no? El caso es que, bueno, esto nos permite hablar ahora un poco de cómo fue la revolución militar, porque en el caso de la guerra del Flandes fue una guerra más que todo estática, porque fueron básicamente operaciones de sitio o de levantamiento de sitio, o de asedio o levantamiento de asedio. O sea, fue costosa porque como Holanda se convirtió completamente en una fortaleza, bueno, había que ir paso a paso dominando con una fortaleza, y los españoles se dieron cuenta un momento que era eso demasiado difícil. Un detallito, señor Edgar. Sabe que en esta guerra de Flandes, muchos hablan de los españoles y los holandeses, pero hay que decir que las tropas españolas, había muchísimos holandeses católicos que no querían romper con su religión, porque se consideraban ellos católicos y súbditos de su verdadero rey, que era Felipe II, que era hijo de Carlos I, que había nacido en Flandes. Hay que decirlo de esa manera. Yo creo que es más una guerra civil que una guerra entre países. Sí, no, ahí tienes completamente la razón. O sea, de hecho, yo iba a complementar un poco más lo que acabas de decir ahorita con un autor. Hay un autor que se llama Paul Kennedy, que hace por los 90 publicó un libro que se llamaba Auge y Caída de las Grandes Potencias. Es un libro muy bueno. Y hay un punto ahí en que se refiere a los españoles.
En relación con la Guerra de los 30 años, para mí la Guerra de los 30 años, que ese es otro de los puntos que voy a hablar, se conoce como una guerra civil alemana, pero a final de cuentas, hoy día se entiende la Guerra de los 30 años, o sea, la Guerra Civil Alemana, que está allá en 1618 y termina en 1648, la ven como más bien como una guerra civil europea. Entonces, pero el detalle es que Paul Kennedy, y bueno, y esto tiene que ver ya con la parte esta de la revolución militar, él señaló que el problema de la decadencia española se produjo porque su ejército estuvo conformado mayoritariamente por mercenarios. Pero, y eso a mí siempre me metió ese ruido. Bueno, ese libro lo leí yo como en los 90 y pico, ¿no? Me metió ruido porque no me parecía que era tan así. Claro, tardaron como 20 años en yo darme cuenta de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Pero él decía que el ejército español, de todas maneras, fue muy bueno cuando eran de nacionales españoles, y un ejemplo de ello fue la batalla de Nördlingen, que es una batalla clave en la Guerra de los 30 años. ¿Por qué nombro la batalla de Nördlingen aquí en este caso? Porque así como había el sistema logístico de abastecimiento que tenían los españoles por el Mar del Norte, o sea, que iba desde la península ibérica, pasaba por el Canal de la Mancha y llegaba a los Países Bajos, había otra ruta de abastecimiento que era por el sur, que salía básicamente de Barcelona, llegaban a Génova, pasaban por Milano, que Milano en ese momento era parte del Imperio Español, y seguía la ruta hacia el norte, por eso que llamaban camino los españoles. Por eso es que Nördlingen era importante, porque en el momento que se produce la batalla, iba un contingente de tropas grandísimos a apoyar al ejército del Flandes. Entonces, pero la realidad, volviendo al tema de que había muchos holandeses en el ejército español porque se consideran católicos, resulta que no solamente habían holandeses. O sea, por ejemplo, Ambrolio Spínola, que fue el héroe de la rendición de Breda, era italiano. Piccolomini, que fue el héroe de la batalla de Nördlingen, también era italiano. Pero eran italianos que formaban parte del Imperio Español. O sea, que hablar de mercenarios en el ejército español, que era el ruido al cual que yo me quería referir en ese momento, es muy duro. Y bueno, y esa entra dentro del marco de la leyenda negra famosa, esa que nosotros ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Y que no se corresponde. Entonces, bueno, fíjense que ya yo estaba hablando de Alberti, y Albert, en el siglo XV, Alberti en una de esas reuniones en Florencia en las tardes, conversando con estos Toscanelli y Brunelleschi es el que construye la catedral de Florencia, él llega a la conclusión, y eso lo coloca en un folleto que no se le hizo mucho caso, sino mucho tiempo después, y el heredero de eso fue alguien que casualmente estuvo aquí en Venezuela, que fue Antonelli, pero un tiempo después. Dice que, oye, que con las mejoras que se habían producido en la artillería en ese momento, y cuando habla de artillería, o sea, que vamos allá a eso, significaba que el tipo de construcciones que había anteriormente en Europa, que eran construcciones verticales, podían ser destruidas fácilmente con los desarrollos que se habían producido gracias a la pólvora que había entrado ya en juego en Europa. La pólvora entendida como un compuesto de azufre, carbón y salitre. Entonces, ¿qué pasó? Que la primera efectividad demostrada que se encontró con el empleo de artillería contra una fortificación fue en Nápoles en 1444. Eso fue lo que generó una dinámica que hizo que, bueno, que él dijese que si se hiciesen las construcciones o se barloteaban de baluarte, las fortificaciones de una manera tal que se hiciesen en forma de diente de dragón, como lo llamaban en ese momento, había más posibilidades de que los proyectiles chaflamearan, como nosotros decimos desde el punto de vista militar, o que inclusive por los ángulos de tiro, cualquier plataforma que se pudiera acercar o cualquier posición de artillería que se pudiera acercar para producir destrucciones de las fortificaciones
pudiera ser atacada efectivamente con ya los dispositivos de tiros que habían de la fortificación. Eso fue lo que empezó a manejarse a partir del año 1444. Con el tema de la pólvora, bueno, mucha gente dice que la pólvora es de origen chino, que los chinos lo utilizaban para hacer cohetes de manera tal de que pudieran hacer fuegos artificiales, y que bueno, fue después, más o menos por el año 1200, que un monje alemán, y después por prácticas que empezaron a ver de los árabes, que estaban utilizando unos recipientes con pólvora, pero para propulsar objetos de manera tal que sirvieran para destruir fortificaciones. Entonces, el caso es que para el siglo XV ya había más consistencia en la pólvora, y la forma en que se estaban haciendo los recipientes, vamos a llamarlo en este momento recipientes, para que pudieran impulsar algún tipo de proyectil, eran más seguros. O sea, de hecho, los primeros recipientes eran como si fueran unos barriles. Sí, había unos de bambú y todo, ¿no? En Oriente. En Oriente. Aquí estamos hablando de barriles, así como barriles como para guardar vino, ¿no? Porque el roble es más resistente. Hecho de una manera tal en que podían propulsar pólvora a través de propulsar a través de la pólvora un proyectil, y bueno, y estos proyectiles eran cargados, tanto la pólvora como el proyectil, de forma a mancarga, o sea, por el hueco del cañón, y se le hacía orificios por atrás para que ocurriese el mecanismo de ignición que permitiera propulsar el proyectil. Después empezaron a hacerse hierro colado, y después se dieron cuenta que el bronce era más resistente y podía durar más. Tan es así las bondades que tuvo el bronce, que la flota que se perdió en el archipiélago aislado de Sotavento, el rey de Francia, Luis XIV, mandó una operación especial para tratar de recuperar la mayor cantidad de cañones posible del archipiélago. Era costoso producir un cañón. Porque era costoso producir un cañón de bronce. Entonces, bueno, aquí ya más o menos hemos estado hablando del propulsor o de la artillería. O sea, las primeras formas de artillería que salieron fueron la bombarda, que era una especie de cañón primigenio, vamos a decirlo así, y el mortero que era utilizado. O sea, el mortero es un tipo de proyector de armas de fuego, vamos a decirlo de esta manera, sí, que de largo por alcance, su forma, no, era de corto alcance. Lo único es que tenía una trayectoria parabólica que permitía lanzar un proyectil por encima de una muralla y destruyesen instalaciones dentro de la muralla. O sea que la bombarda era utilizada contra la muralla y el mortero para pasar proyectiles por encima de la muralla. Entonces, de la bombarda se pasa a la culebrina. La culebrina ya se puede decir que es un cañón en el sentido del término, pero como había muchos calibres, incluso Carlos V, Carlos I, fue el que empezó un proceso de estandarización, pero por un tema logístico, por lo costoso que eran tener proyectiles de diferentes calibres y transportarlos a un territorio de combate, por decirlo de alguna manera. Esas fueron las dos innovaciones más importantes. Esas innovaciones empezaron a verse en Italia, y en Italia se expandieron al mundo. Cuando digo el mundo, primero en Italia se expandieron por Europa, y esos son el tipo de construcciones que vamos a ver nosotros aquí en Venezuela, en Araya, y después la veremos en otro sitio. Que de hecho, la mayoría de los arquitectos, ingenieros que hacen todos los baluartes defensivos en Venezuela son italianos. Y en el siglo XVII es descendiente de Bautista Antonelli, que fue como el que empezó a materializar esas ideas de Alberti en el campo italiano. Sí, claro, después habían otros. Hay que decir que también eran súbditos de la corona de Castilla o de España. Por eso porque la mitad de Italia prácticamente era España en aquel entonces. Claro, que era por eso que yo estaba diciendo, o sea, que hablar de mercenarios, pues, estamos hablando aquí en este caso de súbditos españoles.
Claro. No estamos hablando de gente que, oye, paga. Claro, ¿qué pasa? En la guerra de los 30 años se vio, ¿no? Se vio bastante eso. De hecho, uno de los principales jefes del ejército imperial, o sea, del ejército de Hamburgo, era el conde Wallstein. Wallstein era un empresario privado, o sea, que él tenía un ejército a disposición a quien le pagase. Entonces Wallstein combatió siempre bajo las órdenes del imperio, o sea, de los Habsburgo, y Wallstein fue el primero que combate contra un ejército, entre comillas, que modernamente se llama como ejército nacional, que fue el ejército sueco Sí, en Breitenfeld y eso que Lutzen. acaba de decir es muy interesante porque es que antiguamente los ejércitos eran más que todo de forma privada, no de carácter de ejército Ajá. como lo conocemos hoy en día, ¿no? ¿No? Y es importante, o sea, para lo que estamos viviendo hoy en día es importantísimo, porque si cuando nosotros tomamos, por ejemplo, el caso de Afganistán, que está de moda en este momento y vemos la proporción de bajas que tuvieron los estadounidenses en ese periodo, siempre dicen, bueno, estadounidenses tuvieron 2.500 bajas desde el punto de vista militar, pero el segundo punto que habla, que dicen en los registros que han salido recientes, hablan de 4.000 bajas de empresarios de seguridad. No, son los Entonces, mercenarios, sí. claro, ese es el nombre que se le está dando hoy en día. Pero ahí indica que nosotros estamos volviendo a unas prácticas que eran anteriores a 1648. Por eso es que hice la acotación de Baltasar Ayala, y hago la acotación de los cuervos mercenarios, porque fíjense que llama más la atención oír que Estados Unidos sufrió una baja militar y ahorita hay un escándalo por eso, pero nadie habla de los empresarios de seguridad, porque ellos no están bajo una bandera, pueden seguir jerarquías, pueden trabajar para alguien, pero incluso tienen una instrucción militar súper especializada, pero no cuentan en términos políticos como si cuenta que muera un soldado en cualquier frente de combate. El caso, o sea, lo digo de esta manera porque los que van a hacer la guerra aquí en Venezuela, vamos a empezar hablando aquí del año 1605 hasta el año, podemos decir, 1640, van Bueno, a ser empresarios. usted puso 1648 en el... Sí, bueno, puse 1648 porque fue la firma del Tratado de Paz de Westfalia, Sí, y en exacto. ese Tratado de Paz se reconoce la independencia de los Países Bajos y se reconocen los territorios que ellos adquirieron aquí En en el América. Caribe. Sí, que es Curazao Pero y Bonaire. Aruba, Curazao, Bonaire, San Martín, San Eustaquio y Saba. Pero en 1640 fue como decir el último acto de los holandeses tratando de ya sí ocupar territorio aquí. Entonces, y es complicado porque cuando normalmente hablan de la WIC, la compañía holandesa de las Indias Occidentales, hablan de empresas públicas. Entonces, cuye, ¿cómo se maneja eso una empresa pública cuando la actividad que ellos estaban ejecutando era, de interés vamos a nacional? decir, era de interés nacional porque era una república comercial? Pero no era de interés nacional porque estaba hablando en términos públicos, como estaban pensando un español siguiendo el derecho canónico, por decirlo de alguna manera. O sea, por eso es que yo hago más énfasis en esta oposición entre público y privado que entre capitalistas y no capitalistas, porque el contexto era capitalista. O sea, inclusive el Y español eso que... suena a otras cosas de índole Sí, ideológico. O sea, por político, eso ideológico, claro. cuando hablan de la guerra de la sal, de hecho, Dávila, que es un autor que escribe sobre el caso de la guerra de la sal, él se refiere a que ese nombre se lo da a un cubano, a un historiador cubano que habla de cómo fueron las guerras aquí en el Caribe, y entonces habla de la guerra de la sal como una guerra efectiva. Pero pues, si estamos hablando del contexto como lo estamos diciendo en este momento, aunque él se refiere, pero de una manera tangencial, ya cambia, porque estamos hablando de una lucha religiosa que tuvo un punto culminante
para mí, por ejemplo, en el año 1585 con la paz de Augsburgo, y están relacionadas con otra cosa. O sea, no, o sea, hablar de sal es simplificar el problema de lo que se estaba viviendo en ese momento. Tan es así que, bueno, que los holandeses, cuando venían a sacar sal, por lo menos en los primeros momentos en Araya y después en la Tortuga, ellos no estaban pensando en quedarse y tomar territorio. O sea, ellos lo que estaban necesitando eran las materias primas y iban a combatir con eso dentro de un diseño estratégico. Aunque la Tortuga se la llegaron a ocupar. No, o sea, en el año 1629 hacen la primera exploración, instalan un sistema, sí, que pero el caso una factoría, sí. Sí, no, un sistema de bombas incluso, pero el tema es que estuvieron ahí porque como ya ellos sacaban el agua de mar, la empozaban y ahí extraían la sal, estuvieron ahí sin ningún tipo de problema y nadie lo perturbó en ese momento hasta que se dieron cuenta los españoles. En el caso de Araya era diferente porque el Araya, y bueno, yo una vez tuve la oportunidad de estar allá y la sal se forma, o sea, la misma naturaleza está formando las montañas de sal ahí en el espacio. O sea que, y como la sal era patente, era vista, oye, ellos necesitaron establecer unas fortificaciones. En cambio, en el caso específico de la Tortuga y de Unares, que fue el otro sitio donde, donde estuvieron. La otra batalla. De los otros combates, ahí sí tenían que extraer la sal y eso significaba un diseño, vamos a decir, empresarial de más proporción. Sí, no, el caso es que... Una acotación para que la gente dirá, bueno, ¿y para qué querían tanto sal? Hay que decir que ellos tenían una industria de salazón de pescado. De arenque. Sí, para de arenque. Creo que aumentó a más de 150 embarcaciones en aquella época, ¿no? Y también tenían una industria de carne y consumían además mucha sal en la elaboración de manteca y queso, que es muy producido en los Países Bajos, ¿no? O sea, que es un producto súper básico para lo que consumían. Para la conservación de alimentos. O sea, sí, la palabra clave era la conservación de alimentos. Y la flota holandesa, para poner una fecha así referencial, para el año 1609, la flota holandesa era casi 1.200 buques. O sea, vamos a decir buques. Sí, realmente eran navíos. Hay que decir, como usted dice, que muchos eran privados también. No, la mayoría eran privados. O sea, eran financiadas por las cámaras comerciales de cada una de las provincias en función de la actividad comercial que ejecutaban. O sea, hay un detalle más. Hay un autor que tiene un libro muy bueno, se llama Manuel de Landa. Él tiene un libro que se llama La guerra en la era de las máquinas inteligentes. Y entonces él empieza a echar este cuento, incluso, que yo le he estado diciendo refiriéndose a Parker y a este Kikan, sobre la revolución militar y eso. O sea, él empieza diciendo que realmente cuando se produce la especialización en términos de los navíos, fue a finales del siglo XIX, porque casualmente con el mismo desarrollo de la artillería, ya tú no podías agarrar una pieza como una culebrina montada en una fuste y bajarla del buque y meter carga, sino ya con la artillería que se estaba produciendo a finales del siglo XIX, tú tenías que tener un cañón ahí porque necesitabas calibres de más grandes proporciones. ¿A qué es lo que voy? Que antes de eso, los barcos de guerra ejecutaban acciones comerciales. O sea, de hecho, la apertura de Japón a los barcos del mundo se produjo fue a cañonazos, pero los que disparaban con productos dentro de los barcos para vendérselos a ellos. Sí, o sea, más o menos... Los portugueses, lo mismo. Los portugueses y los holandeses, que fueron los que más desarrollaron. Los españoles también estuvieron comerciando con muchos puertos japoneses también. Sí, pero a lo que voy es que el buque tenía una función dual. Era mercante y de guerra al mismo tiempo. Sí, o sea, es como que los barcos mercantes tenían sus fuerzas militares de defensa y de ofensiva también. O sea, no, o sea, los holandeses, vamos al caso específico, los holandeses que fueron los que estuvieron aquí en el mar de Venezuela.
Ellos tenían buques que eran mercantes propiamente, que estaban armados, y tenían buques de guerra que eran solamente de guerra de escolta. O sea, por lo menos en el caso de Pan de Cabañas, que fue casualmente contemporáneo con el ataque a la Tortuga, los buques corsarios holandeses eran buques de guerra propiamente. O sea, de hecho, la nave capitana era un barco de 50 cañones, que para la época, para ese momento era mucho. Ahora, aquí en el caso de Araya, sobre todo en el año 1624, cuando duraron 15 días cañoneando, estamos hablando eran de galeones acondicionados como buques mercantes que tenían todavía unos torreones, unas plataformas dentro del barco para hacer, utilizar la artillería de manera tal de que fuese usada de defensa o fuese usada también para el ataque. En este caso fue para el ataque. Es el caso. O sea, de hecho, hubo urcas que eran un barco propiamente mercante que los artillaban para la defensa. Pero hubo los fluids, que eran los otros barcos mercantes que usaban, que eran galeones modificados, que eran barcos para la defensa y para el ataque. Y eran mercantes también. Es la distinción. ¿Y por qué se produjo ese cambio? Bueno, porque con el desarrollo de las culebrinas ya yo podía llevar, sacarle un afuste que no estuviese en una carreta, sino que lo podía montar en una especie de cureña dentro de un barco en condiciones que eran más fáciles a pesar del peso de la pieza, que fuese, sea hierro colado o sea bronce. Ese es más o menos lo que hay que tener en cuenta en el caso específico. Entonces, fíjense que hemos hablado del desarrollo de la artillería, el desarrollo de las fortificaciones. Ya más o menos hemos hablado de los ejércitos nacionales. Y falta un punto también que este autor que yo le estaba diciendo, Manuel de Landa, refiere. Dice que, y vamos al caso específico de la guerra de los 30 años, o incluso la misma guerra de independencia holandesa, que es que generalmente los ejércitos se abastecían, eran con lo que había en el territorio conquistado. Entonces, gran parte de los problemas o gran parte del por qué la guerra de los 30 años duró 30 años, es que llegó un momento en que las ciudades estaban tan saqueadas que ya no había que saquear, y entonces los ejércitos no tenían cómo sostener sus operaciones militares de manera permanente. Entonces, claro, Manuel de Landa dice que los que primero diseñaron un sistema de abastecimiento propio dentro de sus Fuerzas Armadas Nacionales fueron los franceses. Pero si nosotros estamos hablando del caso español, del camino que va del sur de Europa al norte de Europa, el camino de los españoles, vamos a decirlo así, y la línea de abastecimiento que era por el Mar del Norte, o sea, los españoles tenían un sistema de abastecimiento que ha sido ignorado a lo largo de la historia. O sea, Manuel de Landa es un filósofo mexicano radicado en Estados Unidos. Dice que fueron Beauvoir y Letelier los que crearon un sistema de abastecimiento que le permitió a los franceses sostenerse ellos mismos, y bueno, y eso explica por qué Francia, cuando entra en la guerra de los 30 años, pueden actuar autónomamente, y explica la victoria de ellos en Rancobá después en 1652. Entonces, ¿qué pasa? El otro desarrollo importante fue la logística de la movilización. Pero yo lo destaco era porque en el caso de los holandeses, cuando ellos empezaron a extraer sal, o sea, de hecho, ellos empezaron a extraer sal aquí en Araya en el año 1599 y estuvieron consecutivamente sin ningún tipo de perturbación hasta el año 1605. En el año 1605, ya con todas las alarmas que se habían encendido, ya con Antonelli, que había hecho unas indicaciones para construir una fortaleza ahí en Araya para proteger las salinas, los españoles sorprenden la flota del Mar Océano, sorprende a la flota que está fondeada frente a las salinas de Araya, y capturan a todos los buques casi sin combatir, y bueno, con los combates que hubo, que fueron insignificantes, le dieron una lección a los holandeses para que no se metieran hasta que se interrumpió la tregua de los 12 años que habían hecho
neerlandeses y españoles a propósito de la guerra de los 80 años. Por eso es importante lo de la guerra de los 80 años. Pero ya para el año 1622, que era al punto donde que quería llegar con el tema de la logística y la movilización, los holandeses desembarcaron en Araya, establecieron fortificaciones prefabricadas y las ensamblaron en el sitio y trajeron un dispositivo, ¿no?, que eran de madera. Entonces, pensar de esa manera significaba que, oye, que ellos estaban con un diseño militar que consideraba la logística de movilización en un sentido que era completamente diferente a lo que se había entendido en ese momento, que era procurarse el sustento del ejército en el territorio conquistado. Entonces, los elementos, si podemos hablar, el más importante que hizo que la guerra que estaba sucediendo en Europa se llevase aquí a la costa de Venezuela fue, bueno, el desarrollo de la artillería, y como consecuencia del desarrollo de la artillería, el desarrollo de las fortificaciones, que bueno, aquí nosotros empezamos con Araya y después vimos que, como lo hablamos creo que en otras conversaciones, Venezuela es la costa con más fortificaciones del Caribe. Ajá. Dos armas de fuego, fortificaciones. Lo otro que habla, que es lo que estuvimos hablando en el caso de el doctor Paul Kennedy, es de los ejércitos nacionales, pero ejércitos nacionales entre comillas, porque aquí estaban combatiendo súbditos españoles, en muchos casos apoyados por indígenas, igual que los holandeses, sobre todo en lo que corresponde a Curazao y a UNAR. Pero el ejército era nacional. O sea, estamos hablando, bueno, no se podía hablar de ejército propiamente aquí, en el caso español, aunque en el año 1624 mandaron refuerzos a la luz de los problemas que ya se estaban presentando con el tema de la salina. Pero había una milicia que era parte del sistema, del dispositivo de defensa español, incluso que existía en el propio territorio continental. O sea, la milicia era milicia local. Es lo que lo explica la expulsión de los holandeses y de los ingleses en Cádiz en 1625 y la expulsión de los holandeses de San Juan de Puerto Rico en 1625 también, en ese mismo año. Incluso en el año 1629 hubo un pirata, Potter, un corsario de la misma compañía holandesa de las Indias Occidentales que penetra el Orinoco y llega a San Tomé, y el gobernador de San Tomé manda incendiar la población que existía ahí, y los holandeses se fueron pues porque la gente que se quedó ahí se quedó haciendo guerrilla. Entonces, para una operación costosa como era la que estaban ejecutando los holandeses, era para ellos sumamente de alto costo permanecer en un territorio si no estaban preparados para ello. Donde lo hicieron y por condiciones ventajosas, fue, bueno, ya hablamos en el caso de la Tortuga, pero fue por una cuestión circunstancial. Pero en Unare trataron de hacerlo y no pudieron. Y sí pudieron, primero lo hicieron en Bonaire, porque estaba deshabitada la isla. Y después lo hicieron en Curazao, y Curazao, por la situación del puerto, que ahora es Bielestad, les permitió a ellos proyectarse de una mejor manera en el espacio. Pero, o sea, esas operaciones que hacían la Whisky de Charlie, vamos a decirle así de esta manera, eran básicamente operaciones comerciales militares. Yo coloco en el post mercantiles militares. Pero el propósito de ellos de permanencia en un territorio estuvo condicionado a la situación estratégica que había en el momento. Sí, o sea, sí, un apunte interesante. Ajá. Que Curazao tenía muy poca población y era una isla desértica sin agua potable, igual que Aruba y que Bonaire, ¿no? Entonces por eso es que España no les dio mucha importancia tampoco a la hora de defenderla. Bueno, no solamente eso, sino en estos días también estaba leyendo ahí, esto también ocurre con Tobago, con Grenada, sí, o sea, las pequeñas Antillas. Lo que se llaman las Antillas menores, vamos a decirle así, sí. Como fue que la llamaron ellos, fue que empezaron a desechar y resulta que se convirtieron esas islas
plataformas de proyección para perturbar el tráfico español a posteriori. Entonces, bueno, fíjense que ya nosotros hemos dicho el tema de la sal. ¿Por qué? Sí, ya hemos dicho también que era importante la sal, porque era importante la sal. Pues resulta que, y eso también llama la atención por el tema de la guerra que se estaba planteando entre neerlandeses y españoles. Resulta que en el momento más crítico de la guerra en Europa, los holandeses podían comprar sal de las fuentes hispánicas que quedaban en la península ibérica. El caso fue que llegó un momento tal de la resistencia holandesa en el Flandes que Felipe II dijo, no, no vamos a venderle más sal a esta gente. ¿Por qué? Porque no había distinción entre lo público y privado. En cambio, los españoles sí hacían distinción entre lo público y privado. Una actividad privada podía significar que en un momento determinado dos países estuvieran en guerra y sin embargo mantuvieran algún tipo de intercambio comercial. Y eso suena paradójico porque supuestamente en una situación de guerra, pues después veremos en los estados nacionales, ahí se rompen todas las comunicaciones. Claro. Sí, de hecho, en el siglo XVIII, si España declaraba la guerra a Inglaterra, se cortaba inclusive hasta la venta de esclavos, que era lo que más vendían los ingleses, ¿no? Se cortaba todo. Hay unas excepciones, por ejemplo, en la guerra napoleónica, cuando Napoleón decreta el bloqueo continental, es porque decía, no podemos seguir vendiéndole a los ingleses vino francés cuando ellos no están echando la broma, no están echando. Pero bueno, eso es un caso particular. En el caso español, en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, ellos hacían distinción entre lo que era una actividad pública y una actividad privada. Pero por la misma naturaleza que se estaba llevando la guerra en el Flandes, Felipe II dijo, no le damos más sal. ¿Por qué? Porque nos están echando mucha broma a esta gente y no hemos podido doblegar. Entonces, los otros sitios que tenían los neerlandeses para procurarse de sal eran desde el mismo territorio de Europa Central, pero la sal no era pura como era pura la sal que ellos tenían de la península ibérica. Creo que también compraban a los portugueses algo de sal de Cabo Verde. Sí, pero ya en ese momento Portugal formaba parte de la monarquía. Unión Ibérica. Entonces, ya exploradores holandeses habían descubierto las salinas de Araya y vieron que las salinas eran purísimas, la sal que se producía sola y era fácil de extraer, o sea, no necesitaban mucha fortificación, una factoría de gran complicación. Eso fue lo que hizo que se hubiesen las primeras expediciones a partir en el año 1599. En el año 1604, como les dije, fueron sorprendidos los holandeses y eso frenó la extracción de sal y los puso a ellos en una condición crítica. La condición crítica se levantó cuando se hizo la tregua famosa a los 12 años en el año 1609. Con esa tregua, otra vez los españoles peninsulares empezaron a venderle sal a los holandeses como si no hubiese habido ningún tipo de problema. Entonces, eso es una de las cosas que uno lo deja perplejo porque esa tregua significaba ya un reconocimiento de facto del enemigo. O sea, fíjense, yo les dije que el holandés rebelde no era un enemigo justo siguiendo a Baltasar Ayala. Pero ya en el año 1609, al hacer la tregua esa, están diciendo, bueno, oye, el holandés no es un enemigo justo, pero bueno, vamos a tener que entendernos con ellos porque vamos a entrar en quiebra nosotros. Y también los holandeses estaban en condiciones críticas. Claro, en términos de economía, la economía holandesa era una economía boyante, en crecimiento permanente. O sea, de hecho, la economía holandesa se viene abajo a finales del siglo XVIII cuando entra en guerra con Francia y Inglaterra. En ese momento no era el Reino Unido todavía. Pero con esa tregua, los españoles que están en Southampton empezaron a recuperarse, la economía holandesa se dispara. De hecho, ese es el periodo de oro que dicen de la
de la compañía holandesa de las Indias Orientales. De hecho, en Holanda fue que se inventaron las bolsas de valores, ¿no? Así es, así es. O sea, y eso es lo que permitía que se congregaran las cámaras que los hizo enriquecerse más. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento, y aquí estamos hablando del conde duque de Olivares, que decía, oye, mire, si nosotros seguimos postergando la tregua, va a llegar un momento en que todas las colonias de nosotros van a ser holandesas porque la economía de ellos es tan potente y los barcos de ellos están en todos lados que nosotros vamos a estar en una condición de minusvalía, ¿no? Que ya era crítica. Imagínense la España del año 1621 ya involucrada en diferentes conflictos, ¿no? Y fíjense que también hice la acotación con el caso de Estados Unidos porque en el fondo la preocupación de los estadounidenses, y eso hubo mucha literatura a finales de los años 90, relacionada con el declive estadounidense, y lo comparaban con el declive español de esos años, ¿no? Estoy hablando de 1609 ya, 1648. O sea, España había sido la potencia hegemónica, o sea, la primera potencia de connotaciones mundiales, y ya en el año 1609, 1621, estaba tan exhausta del nivel de expansión que estuvieron y de tantas guerras que estuvieron involucrados que, bueno, pasaron a tener un declive que fue acelerado, ¿no? En el caso de ellos. Pero los españoles no se arredraron, se asumieron su situación de decadencia como podían y se enfrentaron a quienes tenían que enfrentarse en ese momento. Entonces, la comparación que hacen los estadounidenses en el presente tiene que ver que si ellos se siguen metiendo con los españoles, el declive, haciendo lo mismo que los españoles, perdón, el declive de ellos va a ser más rápido y entonces no están interesados en ello. Por eso es que hago esa acotación. Entonces, esta tregua se rompe en el año 1621. Se acaba, aunque ya habían ocurrido incidentes entre holandeses y españoles previos a la ruptura de la tregua. Uno fue un ataque a un convoy español en Gibraltar, que fue repelido por los hispanos de forma exitosa, y ya indicaba cuál era iba a ser la naturaleza de la guerra. De esa fecha incluso data la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. ¿Cuál era el objetivo de la creación de esa empresa? Bueno, obtener ganancias económicas a través del contrabando, a través de establecimiento de relaciones comerciales con cualquiera que quisiera tener relaciones comerciales con ellos previo acuerdo, y lo otro era perturbar las rutas marítimas españolas. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué el tema marítimo entra en juego ahí? Y bueno, nosotros tenemos que acordarnos de Tordesillas y el concepto de mare liberum, mare clausum. Los neerlandeses estaban luchando teniendo como bandera el principio de libertad de los mares. Y esa bandera de poder poner a todos sus buques a navegar en cualquier parte, significaba un costo que tenían que sostener, y ahí el corso era, como decir, el mecanismo a través del cual ellos se surtían de la logística necesaria para poder mantener sus operaciones comerciales. Entonces, uno fue el corso, el otro fue el comercio con quien quisiera hacer comercio, el contrabando y, bueno, la extracción de la sal, que para ellos era importante en ese momento. Perdón, ellos tomaron como plataforma de operaciones lo que hoy representa la Guayana Esequiba. Sí, que de hecho después se quedaron con un trozo de lo que es hoy es Surinam, ¿no? Ajá. Pero en ese momento ellos estaban desplazados más hacia occidente, lo que se conoce como el Emeralda. Pero ellos precisaban de una plataforma de proyección que le permitiera la comunicación con las colonias que ellos estaban adquiriendo hacia el norte con las colonias que habían adquirido en el sur. En el sur me refiero a San Salvador de Bahía,
en 1624, y después Recife, y una gran extensión de territorio de lo que sería el nordeste brasileño. Y en el norte habían ocupado lo que hoy se corresponde con lo que es Nueva York o Manhattan, de eso, propiamente. Entonces, el unir esos dos puntos le significó para ellos buscar un lugar intermedio que le permitiera la conexión y la proyección por el Caribe. Y eso es lo que explica el ataque a San Juan de Puerto Rico. O sea que el año 1625 fue un año crítico para, dentro del contexto de la guerra de los 80 años, porque en el año 1625 ocurre el ataque a San Juan, son expulsados de San Salvador de Bahía, pero llegan a Recife, y unos años después, 4 años después, ocurre el ataque en Matanzas, Cuba, que fue el único caso donde los españoles perdieron todo el convoy de la carrera de India. Sí. Entonces, en 1625 ya habían ocurrido en La Raya, en el año 1622 habían ocurrido 3 situaciones, mejor dicho, en 1621 ocurre el primer ataque, y este ataque a la Salina ocurre en unas condiciones también que me permiten a mí hablar de lo que era la logística. Llegan los holandeses a la Salina, no consiguen ningún tipo de resistencia, pero se encuentran con que necesitaban agua. Y cuando fueron a buscar agua, se consiguieron a los españoles que estaban en las fuentes de agua, y a pesar de que no hubo en ese momento enfrentamiento, le sirvió a los españoles, al gobernador, mandar un cuerpo a donde estaban las instalaciones que habían hecho los holandeses para destruirlas. O sea, ahí fue donde empieza realmente lo que sería la batalla por la Salina de Araya. Ellos regresan otra vez y establecen fortificaciones en el año 1622. En 1622 es el año más crítico porque los españoles se ven desbordados, y ahí es donde, a pesar de que logran expulsar a los holandeses, aun cuando habían establecido unas fortificaciones y habían venido con fuerzas militares convencionales, se prendieron las alarmas, y eso fue lo que justificó que a partir del año 1624 empezaron a construir el castillo. Empiezan a construir el castillo, y en el momento que construyen el castillo, otra vez se presenta una fuerza más grande holandesa, y ahí en 3 acciones más o menos separadas con un mes de diferencia, los holandeses fracasan en tomar la Salina. O sea, ya estamos hablando de 1624, por eso digo 1625, 1624, 1629 fueron los momentos más críticos de la guerra. 1626 trataron de volver a la Salina, pero estaban los españoles en mejores condiciones. O sea, vale decir que ya hasta este momento, las bajas que habían tenido los holandeses en términos de esfuerzo comercial militar eran grandes. Aunque nosotros vemos en toda la literatura que hay por ahí relacionada con la guerra de los 80 años, y sobre todo con las operaciones de la empresa esta holandesa de las Indias Occidentales, que esta empresa fue exitosa porque lograron capturar casi medio millar de embarcaciones españolas. Y o sea, ahorita, después de todas las investigaciones que estaba haciendo, me parece que una cifra muy exagerada. Me imagino que entra dentro del marco de esto de lo que hemos estado hablando de la leyenda negra. De la leyenda negra. Entonces, el tema es que cuando los holandeses se vieron imposibilitados de tomar la Salina, empezaron a buscar sal en otro lado, y el sitio que mejor encontraron fue la Tortuga. Y en la Tortuga, fue en el año 1629, establece un dispositivo de grandes proporciones que le permite a ellos extraer sal entre el año 1630 y 1631 sin ningún tipo de problema. O sea, por eso es que
se tiende a decir que ellos se establecieron ahí. Faltaría ver ahorita que hay interés hacia inversiones turísticas en la Tortuga, a ver si hay algún tipo de, sí, el resto es arqueológico. El resto arqueológico Sí, en la zona. hay que Entonces, decir sería, que o sea, el gobernador de en aquel entonces, Benito Arias Montalvo, o sea, tuvo que mandar unas fuerzas militares, inclusive indígenas, flecheros, para poder sacar a los holandeses de ahí por la fuerza. o sea, en 3 oportunidades. En 3 Y oportunidades. llama la atención que, o sea, que habría que ver, ¿no? Y eso daría pie a hacer muchas cosas. Que ellos utilizaban embarcaciones sutiles, o sea, ellos iban en piraguas con remos navegando hacia la zona y produciendo asaltos así con operaciones tipo comando, digámoslo de esa manera. Y era fácil porque, oye, como había una estructura, una factoría montada, defender una factoría, a pesar de que los holandeses en el tercer intento de instalación, inclusive pusieron varios baluartes alrededor de la salina para protegerla y no pudieron. Tenían buques de guerra también. Venían en busca de guerra también. O sea, es muy difícil sostener una operación militar de esa envergadura. Por eso es que yo digo que, oye, que muchas de esas cifras que salen por ahí de las operaciones de corso que hicieron esta empresa de las Indias Occidentales y las operaciones extractivas que hicieron para perturbar el poder español, o sea, en términos generales, sí produjo una perturbación que para España significó un alto costo, pero no así en las dimensiones en que normalmente uno está acostumbrado a leer por ahí. Yo diría que fue como una molestia, como dirían en buen venezolano, una ladilla. Sí, fueron perturbados. O sea, para hablar en términos de táctica naval, había una perturbación que obligaba a tener grandes recursos destinados para proteger el tráfico marítimo. Porque la empresa tenía también proporciones gigantes y tenía recursos gigantes. Pero no es lo mismo que, o sea, por lo menos vamos a hablar del caso específico de la salina de Araya en las 3 oportunidades antes de que hicieran la fortificación. Los individuos que se estaban empeñando para defender un territorio lo estaban haciendo de forma pública. Ahora alguien que está haciendo un emprendimiento privado, cuando ve que alguien está dispuesto a hacer cualquier cosa para perturbarle la operación comercial, y eso significa la guerra y la muerte, oye, ya un privado no se va a empeñar de la misma manera como se va a empeñar alguien que fue incluso encomendado por el rey para que defendiera un territorio. Por eso la distinción de lo público y privado. Tal vez así, por ejemplo, en el caso de Pan de Cabaña, incluso en el caso de Gibraltar, las fuerzas españolas eran pequeñas y fueron copados por casi en proporción de 3-1 por neerlandeses. Pero el empeñamiento español fue suficiente como para disuadir a las fuerzas privadas que estaban tratando de empeñarse en combate en meterse con los que estaban defendiendo, porque los que estaban defendiendo estaban poniendo su vida de por medio. Entonces, esa distinción entre público y privado es lo que permite a uno decir que la naturaleza de la guerra que se llevó a cabo entre los holandeses y los españoles aquí en lo que sería el mar de Venezuela se realizó en términos simétricos, porque el nivel de empeñamiento que habían, a pesar de los recursos que estaban empleando los holandeses, no era suficiente como para que hiciese a los españoles en desistir en su propósito de defender el territorio. En el caso de Curazao, la proporción fue tan grande y la situación de la isla en ese momento era la que había un decrecimiento poblacional, que para los holandeses fue fácil ocupar el territorio, pero todavía les costó. Entonces, esa noción de público y privado, si lo traemos al presente, para el ejemplo que estaba poniendo ahorita Afganistán, hace que el empeñamiento de los privados en operaciones en ese entonces hacían que fueran muy prudentes en la ejecución de las operaciones.
En cambio, en las operaciones que están ejecutando en el presente, que es uno, ya hablando aquí, de como decía el corolario de la exposición, hacen que las operaciones de riesgos más críticas o más importantes sean ejecutadas por privados porque el costo político va a ser menor. Entonces, si vamos a la Holanda del siglo XVII, el costo político de las operaciones que estaban emprendiendo aquí en el Caribe era menor a pesar de los recursos que estaban haciendo, porque en el fondo lo que había era una actividad de libre comercio, una actividad comercial en el fondo de la operación que hacía que cada quien pudiera procurarse sus propios recursos. Entonces, por lo menos si vamos otra vez al ejemplo de pan de cabaña, imagínense, o sea, los empresarios holandeses que estaban ejecutando esa operación dijeron que aquí fracasamos y empezaron ellos a darse cuenta que la única manera de sostener operaciones de gran envergadura en ese espacio era partiendo de territorios ya conquistados, y de ahí es que empiezan a valerse de las islas que estaban desoladas, desocupadas. De hecho, la última acción creo que es en el río Unare, ¿no? Entre 1633 y 1640, cuando en 1640, sí. Sí, que Juan de Orpín, que es el conquistador y fundador de Barcelona, pues tiene que ir a expulsarlos. Inclusive ya habían hecho un fuerte, como el que usted dice, de estilo de madera, ¿no? Y bueno, Juan de Orpí tuvo que hundir la salina con agua dulce, ¿no? Destruyéndola, junto con todas Igual las que... otras, sí, junto con todas las otras obras que habían hecho en la región. Inclusive, no sé, dicen que Antonelli se metió a hacer un mapa de reconocimiento e hizo un mapa de la fortaleza que tenían los holandeses levantados. No sé si esto es un mito urbano o es cierto. No sé si usted tendrá información sobre eso. No, fíjate, aquí Antonio estamos hablando ya del nieto, ¿no? Sí, ya. La salina de la Tortuga la negaron y la Unare también la negaron. Pero a mí lo que me llamó la atención, bueno, tú estás diciendo una cosa que también es bueno hacerse esa pregunta, pero a mí lo que me llama la atención es que los españoles no utilizaban para su propio beneficio las infraestructuras que hacían los holandeses. De hecho, en Unare es donde dicen, después de expulsar a los holandeses, el gobernador dice, oye, ¿qué vamos a hacer con esta infraestructura? Pues esto está bueno. Y entonces él pide autorización a España para ver qué hacían con eso, y los españoles dijeron que no, o sea, de allá de la península, no, destruyan eso. No lo necesitamos. Entonces, para mí la explicación tiene que ver es que por la condición monopólica de los españoles en términos de producción de sal, perdón, la salina de Araya fue descubierta por un español. Y de hecho empezaron a producir los españoles sal desde la misma salina. Pero el mercado mundial en ese momento era tan pequeño que era preferible darle el beneficio a los que estaban produciendo sal en Europa que la sal de aquí. Entonces, o sea, bueno, a lo mejor es un acto de... No, pero es que aquí había otro tipo de industria que generaba más dinero y más riqueza, como podría Sí. ser La perla. las perlas, el oro, la plata o inclusive la agricultura, porque el cacao ya estaba el dando. cacao, el café, etcétera, ¿no? O sea, generaba más riqueza que la sal. Sí, pero de todas maneras, se me llama la atención que ellos no se aprovecharon de lo que, No, de lo acuérdate que también sacaron. que estos territorios estaban casi despoblados y no había tampoco mucha mano de Sí, obra sí, para sí. explotar eso, ¿no? Igual, por lo menos o sea, en el caso del ataque del año 1605, los españoles capturaron en total como 13 urcas. Entonces la pregunta es, ¿ellos reutilizaban las urcas? Para lo lógico es que uno diga que sí, ¿no? Pero esa pregunta me quedó también en el aire, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, las fortificaciones que hacían los holandeses eran de madera. Y eso creo que para los españoles no significaba nada porque las fortificaciones que hacían los españoles eran de mampostería y de piedra, ¿no? O sea, una fortificación de madera
a largo plazo no se mantiene. O sea, hay que gastarle mucho dinero, es poco fiable del nivel defensivo, ¿no? Porque le metes un cañonazo y lo destrozas todo, ¿no? Sí, pero una cosa es destruirla uh-huh. y otra cosa es aprovecharse de la infraestructura. Sí. No, a lo mejor no es que voy a quedarme con la fortaleza, pero se llama la atención de que ellos no reutilizaron eso, sino que mandaban era destruir y salir de eso de una vez. Que de paso o sea, no lo digo en el sentido de que ellos fuesen arrogantes uh-huh. o fuesen, ¿cómo diríamos? Que no menospreciasen los desarrollos tecnológicos, porque también otra cosa que no se dice es que así como Estados Unidos ahorita es el centro de conocimiento en el mundo, Uh-huh. la España del siglo XVIII era el centro de conocimiento en el mundo. Claro, la competencia que tenían los holandeses en ese momento era tal por eso que yo les dije conocimiento, en términos de integrar saber teórico y saber práctico, pero el tema fue que donde se integró saber teórico y saber práctico fueron de los mismos italianos que en gran parte estaban dominados por la corona de los Habsburgo, tanto en el norte como en el sur. Entonces, la España en ese momento era el centro de conocimiento. De hecho, hay un detalle, el caso de Spinoza que estábamos hablando al principio de esta conversación, que en la biblioteca de Spinoza lo que se ve es a Cervantes, a Lope de Vega, a Góngora, y uno dice, wow, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba pendiente en ese momento de qué era lo que se producía en España. No, De hecho, y Espinosa también es de origen sefardí, o sea, tiene sus raíces. Sí, sí. No, no solamente eso, sino que incluso el centro y hay un detalle aquí que también está relacionado con los holandeses. Se reconoce a Hugo Grocio como uno de los padres del derecho internacional moderno. Pero el que hoy en día ya se reconoce como como decir, el fundador de lo que hoy día se conoce como derecho internacional, no fue Grocio, sino fue Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Y Suárez fue uno de los artífices no solo de lo que nosotros entendemos como guerra desde una perspectiva pública, sino que en términos metafísicos, las universidades holandesas, sobre todo la de Leiden, que era más importante en ese momento, se nutría era del conocimiento de Suárez, hasta que Descartes llegó y empezó a producir otras formas de ver las cosas, incluso en oposición a Suárez. Pero Suárez no fue dejado a un lado, sino que Suárez estuvo en el ambiente académico, en el ambiente intelectual de la Europa del siglo XVII. Sí, ahora que comentó lo del aprovechamiento de las fortificaciones holandesas, me hizo recordar cuando yo viajé para Aruba, ¿no? Yo voy para Aruba y entonces quiero ver las cuestiones históricas de la isla. Y cuando voy en la capital, fui para el fuerte Southman, en Orange, en la capital. Y me impresionó ver que era una torrecita de madera con 2 cañones nada más, y con eso defendían la isla. No, en Bilestán también. En Curazao me imagino que igual. No conozco Curazao, sí, conozco Aruba. No, es yo más sí que pequeño. en Curazao estaba. Sí. Entonces, fíjense, aquí ya más o menos como para ir cerrando, yo empecé hablando del Mar de Venezuela. El Mar de Venezuela empezaba en el Cabo de la Vela y terminaba en Trinidad, y los holandeses en un lapso como de 20 años lograron romper ese cinturón que representaba el Mar de Venezuela con el establecimiento de las Antillas holandesas de Aruba, Curazao y Bonaire. Curazao, pues en ese momento, o sea, fíjense, primero fue Bonaire, después fue Curazao y después fue Aruba. O sea, Aruba es la que está más pegada a territorio Sí, venezolano. Se ve desde la península de Paraguaná. Sí, se ve en doble estándar, ¿no? El tema es de esa ruptura
con el diseño estratégico que se plantearon ellos con la empresa holandesa de las Indias Occidentales, que era la del contrabando, la del comercio en base a acuerdos, y la del corso tuvieron tremendas plataformas de operaciones ahí en esa zona. Pero ¿qué pasa? Después que hubo el reconocimiento español de la independencia de los Países Bajos en 1648, Holanda era la potencia económica mundial en ese momento. Los que vivían en las mejores condiciones de vida en ese momento, y eso despertó vamos a decir, la envidia de franceses e ingleses que empezaron a hacer la guerra. Entonces, los españoles y los holandeses apenas terminaron la guerra, pasaron a tener de una relación súper antagónica a una relación súper amistosa. Claro, los españoles siempre pusieron freno al tema de la sal en las salinas de aquí de Venezuela por la propia guerra en sí y lo que significó para los españoles. Pero a partir de ese momento, las relaciones fueron de entendimiento a pesar de los problemas que habían con el tema de contrabando. Y el contrabando es relativo, o sea, claro, yo estoy diciendo contrabando porque las condiciones comerciales en que se desenvolvía la dinámica económica dentro del Imperio Español eran completamente monopólicas. O sea, ellos no aceptaban que entrase otro producto a no ser que fuera por España. O sea, que un producto que entrase. Había a veces tratados en que sí dejaban a compañías extranjeras comerciar en puertos de esclavos. No solo esclavos, también con otros productos. Manufacturas de Europa también se podía comerciar. El tema del monopolio es un tema muy, muy extenso. Sí, o sea, siempre está delimitado, pero pienso... Inclusive el puerto de Buenos Aires tenía libre comercio, no tenía absolutamente monopolio. Pero al final de la colonia. Sí, claro, ya estamos hablando del siglo XVIII, claro. Al final de la colonia, o sea, de hecho, o sea, al final de la colonia, o mejor dicho, en el momento más fuerte de la colonia española aquí en América, el comercio intracolonias no existía. Existía el comercio con la metrópoli, y la metrópoli le vendía que todos los productos que se producían en el continente tenían que pasar por España hasta regresar. No, desde La Guaira de Puerto Cabello se podía comerciar con Veracruz y inclusive con las Islas Canarias había libre comercio también. Pero al final. Sí, al final, claro, al final. Al final hubo una liberación del comercio intracolonial que, incluso que hizo que Venezuela fuera un polo de riqueza en ese momento. Pero al principio no, o sea, ¿por qué voy? Una de las instituciones marítimas que se crearon con el derecho del mar, con las convenciones de Ginebra de 1958 y después con la convención de 1983, la convención de Jamaica, fue la institución del paso inocente. La institución del paso inocente proviene de una institución española que era ellos la llamaban la teoría de los rumbos sospechosos. Y esa teoría de los rumbos sospechosos tenía que ver exclusivamente con los buques holandeses que cuando navegaban y llegaban y entraban aquí al Caribe y supuestamente se dirigían a las Antillas holandesas, tenían que seguir un canal de navegación que le permitiera a los españoles decir si este va a tal sitio. Si tenía un rumbo que no se correspondía con el que llevaba la trayectoria de acuerdo a las operaciones de visita y registro que ejecutaban los españoles para todos los barcos que entraban como decía, en su área de jurisdicción, eran confiscados y traídos a puerto y perdían todas las cargas. Eso era lo que, entre comillas, se llamaba contrabando en ese momento, porque ellos no autorizaban que los holandeses comerciaran directamente con el territorio. Bueno, o sea, por eso es que... Si hay casos de que negociaban directamente, inclusive en Tucacas llegaron a hacer una mini colonia.
Y ahí todo el mundo le compraba de Coro, de todo, de Puerto Cabello, de toda esa No, zona. no, en Coro también. O De sea, Coro, de hecho, igualmente. pero eran, los infractores eran los criollos. O Sí, sea, claro. el comercio que había era de criollos que se salían de la esfera por las relaciones que habían entre los peninsulares y los criollos, se salían de la esfera de los peninsulares para hacer su comercio y enriquecerse. De hecho, o sea, si vamos a ver de los puntos de ruptura que al final generó la independencia, era porque los criollos decían que yo prefiero comerciar directamente con los holandeses, que ya lo estoy haciendo hace tiempo, así no les guste a la península, pero prefiero entenderme con ellos directamente más, en condiciones de libertad. No, Pero era bueno, porque estaba pero hay que pasando ahí. decir que la independencia de los holandeses con respecto a España no tuvieron una relación frontal. De hecho, muchos realistas fueron a Curazao, entre ellos el dueño de la Quinta Nauco, que era un noble, un marqués, que se fue El a Marqués del Curazao. Toro. No, del Toro no. Los Solórzanos. Los Solórzanos, que Ya. eran los primeros dueños de la Quinta Nauco, los originales. Los marqueses del Toro eran primos de Bolívar y después la independencia se lo dieron Ajá. de la espada Ajá. expropiada. Pero bueno, o sea que los holandeses en la época esa no tuvieron un papel frontal como pudieron haber sido los ingleses, ¿no? Bueno, los ingleses fueron más amigos todavía. Pero bueno, el caso es que la institución de lo que es el mar territorial, la institución del paso inocente, la institución de la zona contigua, desde el punto de vista de derecho del mar, fueron la evolución perfeccionada de lo que los españoles aplicaron aquí en relación a los grupos sospechosos, producto de las colonias holandesas que tenían pegadas a territorio. O sea que si podemos hablar de colofón de esto, o sea, la relación final que hubo entre los españoles y los neerlandeses aquí en esta zona fue de entendimiento a pesar de las fricciones que pudieran generar el tema del contrabando. Y después en la independencia fueron ya de otro tipo. O sea, primero fueron ambiguas por el tema de reconocimiento, pero después fueron relaciones amistosas, claro, con unos picos bajos, como fue el tema de las operaciones en 1848, el tema del laudo arbitral en relación con Isla Aves, por el tema del guano. Y bueno, después en el año 1908, que también hubo, no, en 1908 y en 1929, con los incidentes que hubo, que una flota de guerra holandesa también viniera para acá y, bueno, y la toma del fuerte Amsterdam. El fuerte chiquitico así que hay en la entrada de Billund. Es como al final se desenvuelven las relaciones que hemos tenido nosotros con Sí, estos holandeses. últimamente también ha habido ciertas fricciones, ¿no? De que han puesto la flota holandesa frente de las islas, ¿no? Ya que tú estás diciendo eso, en el año 2006 fue como decir el pico más alto de las fricciones y hubo un grupo de personas, yo estaba todavía en la Armada, que vimos que era inconveniente que esas fricciones pasaran a otro plano y buscamos la manera de que bajaran la fricción y hubo una operación de la NATO que hicieron ahí frente a la costa de nosotros, se llamaba Joy Caribbean Lion. Y yo terminé un mes embarcado en un destructor holandés para buscar la manera, o sea, de que vean, o sea, de bajar La el tema. atención. O sea, Sí. sí, estuve embarcado en el destructor de Reuters y después estuve embarcado en menos tiempo, pero durante ese mismo mes en el buque de asalto anfibio Rotterdam. Y bueno, uno puede ver las cosas desde los dos lados, ¿no? Y fue súper interesante estar con ellos ahí operando. O sea, una marina muy profesional. O sea, ellos son herederos de lo que fueron Sí, claro. los holandeses que estuvieran en la empresa esta de las Islas Occidentales. No sé. Pero bueno. Sí, bueno, de verdad que encantado, don Edgar.
Ha sido un poco largo la exposición, pero sé que es fructífera y muy buena. Yo he disfrutado escuchándolo porque he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo esto de los pasos sospechosos, ¿no? La teoría de los rumbos sospechosos. Rumbo Hay un, sospechoso. hay un autor que eh, te voy a dar el contacto, se llama Jairo Bracho, Uh-huh. que él tiene un doctorado en Sevilla, Uh-huh. y una de las tesis de él fue el sistema de defensa español, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, en el siglo XVIII, aquí en lo que es el mar de Venezuela. Y él desarrolla cómo fue el proceso de elaboración de la teoría esa de los rumbos sospechosos, Uh-huh. y cómo eso después fue marco para el derecho internacional marítimo Bueno, o del mar. yo encantado siempre de ofrecer a nuestro público pues los mejores exponentes. Teníamos cierto tiempito sin contar con usted, pero de nuevo lo tenemos aquí en Venezuela Provincial y es todo un placer y un honor para nosotros, don Edgar. Así que bueno, Vale, pues. las cámaras de Venezuela Provincial son todas ustedes para poder despedirse de nuestro público. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dieron para compartir con ustedes conocimientos sobre esa época que a mí me encanta bastante porque está relacionada con el surgimiento de lo que nosotros conocimos como Estado Nacional Moderno, a raíz de los acuerdos que se lograron en Westfalia en 1648, porque como hoy en día nosotros estamos viviendo la decadencia de ese tratado que fue que creó el mundo moderno, hace que nosotros tengamos que remitirnos a ese momento histórico para entender más o menos qué es lo que está pasando aquí, como una especie de navegación de reversa. Y bueno, y hay unas cosas que nosotros podemos decir que son constantes históricas y otras que son producto de la evolución. Ya, bueno, nosotros hablamos en términos militares de la evolución de lo que fue la pólvora, la artillería, la logística y movilización y el desarrollo de los ejércitos nacionales, pero lo que había antes de eso, que es más o menos las constantes históricas, es el tipo de operaciones militares que se ejecutaban, que son operaciones de sitio, hechas por empresarios militares como lo estamos viviendo hoy en día. O sea, que hacer la comparación ahorita de ese pasado histórico que de alguna manera nos afectó a nosotros en la constitución de lo que sería la venezolanidad, tiene importantes ribetes de cosas que podemos nosotros investigar a la luz del presente que estamos viviendo hoy en día. O sea, por eso te agradezco la oportunidad de hablar aquí en tu espacio. No, gracias a ustedes, don Edgar, por compartir sus luces con nosotros. Si quieren hacer alguna pregunta o seguir a don Edgar, él en el Twitter, su cuenta es nómade25, arroba nómade25, para ver si le quieren hacer alguna pregunta y seguirlo por esa red. Y a los seguidores de Venezuela Provincial, bueno, saben que estamos en Patreon para aquellos que quieran colaborar con nuestro proyecto y hacer mecenas con el solo costo de lo que cuesta un café, ya nos está ayudando muchísimo. Así que bueno, don Edgar, le mando un fuerte abrazo hasta nuestra querida Igual, Venezuela, desde aquí, desde Madrid, España, y hasta una próxima oportunidad. vale. Saludos. Saludos, hasta luego.